¿Qué se necesita saber? ¿Qué cosas hay que saber? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué tanto hay que saber? Bueno, mi respuesta general es que hay que saber de todo. De todo. Así que si pensaban que era dibujar y nada más, se equivocaron. No, hay que saber de todo. ¿Qué quiero decir cuando digo que hay que saber de todo? Quiero decir que hay que saber de todos los temas. Que hay que saber de todos los temas y de todas las cosas un poco, aunque sea. Hay que saber mucho. Hay que ir estudiando diferentes cosas. No quedarse solo con el saber de lo que es el dibujo y los cómics y superhéroes y bueno, y como mucho la cultura friki, bueno, y mangas y animes y películas y series. No es solo eso. Hay que saber de todo. Hay que saber de todo eso y de todo el resto del mundo también. Obviamente, aclaremos, obviamente que no lo vamos a aprender todo junto. Va a llevar años. Va a llevar mucho tiempo de ir haciendo diferentes cosas, ir encontrando, ir descubriendo diferentes áreas del mundo del conocimiento, que vamos a ir incorporando de a poco. Nos vamos a ir enfrentando a esas cosas y vamos a irlas incorporando. Pero se necesita saber de todo, porque cuanto más sepamos, mejor capacidad vamos a tener a la hora de resolver las cosas. Vamos a tener un arsenal, no un arsenal de armas, sino un arsenal de conocimiento, un arsenal de información mucho más amplio, mucho más sólido, obviamente que información con criterio, ¿no? Conocimiento con criterio, información bien fundamentada, que nos va a permitir decidir mejor las cosas cuando las hagamos y por lo tanto tener mejores resultados. Hay una frase que me gusta mucho, que se la escuché una vez a alguien, que decía que hablaba del periodismo, pero lo extrapolé al diseño y al arte, al diseño y a la comunicación, al dibujo sobre todo, que dice que, él decía un periodista, ¿no? Yo lo voy a cambiar por un dibujante. Un dibujante tiene que saber un mar de información en 5 centímetros de profundidad. ¿Qué significa esto? Es muy profunda, aunque sean 5 centímetros de profundidad, es muy profunda la frase. La frase, en realidad, es sencilla. Y uno dice, sí, hay que saber de todo, pero ¿qué quiere decir con saber un mar de información? Quiere decir que sea un conocimiento amplio, sin fronteras, sin límites, digamos, ¿no? Que se sepa de todo. Es un mar, es una cosa sola y amplia. Pero cuando se dice 5 centímetros de profundidad, significa que lo que necesitas saber es lo indispensable sobre cada una de esas cosas. Ahora, obviamente que si necesitaras profundizar o si te interesa profundizar en algo en particular, va a haber puntos en los que tengas una capacidad, una cantidad mayor de información con respecto a ese tema. Pero lo que necesitamos es saber de todo, aunque sea un poco, estar enterados de todo, estar enterados de lo que pasa en el mundo, de los nuevos descubrimientos, de saber de cosas antiguas de historia, pero también de cómo esa historia se va reescribiendo a medida que vamos descubriendo cosas nuevas, y saber de geografía y de geología y de matemáticas y de medicina y de fútbol y de todos los demás deportes, y tenemos que saber de todo un poco. O sea, por ejemplo,
conozco de fútbol. Como me gusta el fútbol, profundizo en eso. Entonces conozco más, conozco los nombres de los jugadores y todos los cuadros y cómo van en la tabla de posiciones, conozco más porque me interesa y profundizo. Pero por lo menos con conocer los actores principales, los actores me refiero a las personas, pero también a las instituciones, a los cuadros que participan de esos campeonatos, de los mundiales, de las fechas, más o menos, tener idea de qué se trata ese deporte, de las reglas de ese deporte, conocerlo. Pero no quedarme solo con el fútbol, aprender también de tenis, aprender de básquetbol, aprender de voleibol, aprender de todos los deportes, aunque sea un poco, tener idea de qué son, saber que existen primero y después tener una idea básica de qué se trata. Y como eso con todas las áreas, con las áreas de la medicina, por ejemplo, y con las áreas de, no sé, de lo legal y también de la investigación, yo que sé, de la historia, la arqueología, la paleontología. Hay que saber de todas esas cosas, hay que saber. Se aprende con el tiempo, o sea, no se preocupen si ustedes creen que no conocen un montón de cosas. Las cosas se van aprendiendo, porque a medida que vayan trabajando y se vayan enfrentándose a nuevas cosas, a nuevas oportunidades que les van a plantear temas nuevos y diferentes que ustedes no han hecho, van a tener que ir aprendiendo. Por eso es importantísimo que el comunicador gráfico, además de tener que empaparse del tema cada vez que llega, cambió la luz, no sé si se nota en el video, pero cambió la luz. Cada vez que llega una nueva oportunidad, además de empaparse del tema, por ejemplo, viene un neurocirujano a pedirme, no sé, un trabajo que puede ser diseñar un logo o hacer una serie de ilustraciones para un folleto. Y yo voy a tener que aprender sobre el tema, sobre lo que esa persona sabe, y escuchar y aprender de esa persona que es la que sabe. Y además ir a fuentes. Tenemos internet ahora, es mucho más sencillo. Vamos, entramos a Wikipedia, googleamos, buscamos acerca del tema. O vamos a un libro, a una enciclopedia, estudiamos. Tenemos que aprender sobre el tema, empaparnos del tema. No necesita que nos convirtamos en neurocirujanos nosotros. Significa que tenemos que tener idea general de lo que nos está hablando. De que cuando nos está nombrando partes de un cerebro o determinadas células o de cómo funcionan las neuronas, nosotros tenemos que tener un mínimo de idea como para poder entender lo que nos está diciendo y lograr así además amalgamar todo ese conocimiento y lo que me está pidiendo la persona para lograr el mejor resultado posible. Por eso hay que saber de todo. Otra cosa que además de que van a ir llegando, digamos, esas oportunidades, esos desafíos, son pequeños desafíos que nos van llegando y que tenemos que irlos superando. Más allá de eso tiene que haber dos cosas. Una es nuestra propia curiosidad, por decirlo de alguna forma, nuestro propio interés por aprender de todo. Tenemos que ser personas para desarrollarnos profesionalmente y crecer y lograr tener ese arsenal que yo les digo. Tenemos que ser personas curiosas, que nos interese estar absorbiendo información, que dediquemos tiempo a navegar investigando de cosas interesantes, de distintos rubros que no tengan nada que ver con lo nuestro. Mirar documentales, mirar cine, pero no quedarnos solo con el cine de lo que nos gusta, mirar cine que nunca miraríamos, mirar, no sé, muestras fotográficas de cosas que nos gustan y de cosas que de repente no teníamos ni idea que existen, o de mirar arquitectura, mirar, no sé, analizar, me refiero a observar, no solo mirar, a observar, a analizar, a asimilar ese conocimiento.
retenerlo, recordarlo. Todo eso va a ir a nuestro cerebro, se va a ir ubicando en distintas partes esos recuerdos y nos van a ayudar a nuestra creatividad. Eso es lo que nos va a hacer más creativos y nos va a hacer mejores comunicadores, porque vamos a tener mejores herramientas y vamos a poder ir con un cliente cualquiera un día que llegue alguien y diga: ¿te animás a venir a una reunión que vamos a charlar, que preciso hacer tal cosa? Y vos vas, y esa persona te va a hablar de lo que ella sabe. Él, persona me refiero, ¿no? Esa persona sabe. Te va a hablar de lo que él maneja, porque es el rubro en el que trabaja o la vocación que tiene. Y uno, cuando llega, tiene que estar lo suficientemente preparado como para lograr entender y poder hablar a un nivel un poco más próximo a esa persona de ese tema. Por eso hay que saber siempre de todo, porque siempre va a ser útil, siempre es necesario. En todo, por eso decíamos al principio del video, en todas las cosas de la vida es necesario saber. La cultura, el cultivarnos, cultura viene de cultivar, el cultivarnos, el de ser, como dije, curiosos. Eso es necesario en todas las cosas de la vida. Cuanto más sepamos, más herramientas vamos a tener para defendernos y para poder lograr solucionar mejor las cosas y tomar mejores decisiones. El conocimiento es un poder, ¿sí? El conocimiento es un poder y hay que, como digo, cultivarlo. Y la otra cosa que decía, una es la curiosidad y la otra es el respeto. El respeto. Como un arma, no. Sí. No, el respeto. ¿A qué me refiero con respeto? Me refiero a que no importe el tema, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo o no, debemos tomarlo con el mismo criterio y cuidado y respeto, ¿sí? Que las cosas lo que nos gusta con lo que no nos gusta. Tenemos que tomarlo todo por igual. No podemos discriminar. No podemos ser de mente cerrada. No podemos, por ejemplo, que venga un potencial cliente o cliente que nos pide algo en relación a un tema político vinculado con, no sé, con el socialismo, con la izquierda, y nosotros somos de repente no tenemos afinidad con eso, con esa postura política, pero no podemos faltarle el respeto a eso. Tenemos que ser tolerantes e introducirnos en eso, aprender qué es lo que nos quiere decir, por qué, cómo funciona. Tenemos que ser de mente abierta. Lo mismo viceversa, ¿no? Somos totalmente de izquierda, por ejemplo, me refiero, porque este es un tema muy normal, sobre todo en la situación actual global, que somos animales políticos los seres humanos. Entonces es muy normal que de repente te encuentres con alguien que te viene con una idea que tiene que ver con una facción política en particular que no es con la que vos simpatizás, y no por eso podés tomarlo con menos respeto. Todo lo contrario, hay que aprovechar la oportunidad para aprender qué es lo que de qué forma funciona su sistema de pensamiento, qué es lo que quieren transmitir, por qué, cómo uno puede resolver lo mejor posible eso que te está diciendo, y que se entienda que es diferente a otras cosas, que no es el mismo mensaje político que del lado contrario. O sea, hay que ser curioso, aprender de todo y ser respetuoso con todo. Y como decía, conocer un mar de información con 5 centímetros de profundidad, que con eso ya da y sobra. Y les va a dar las herramientas necesarias para que ustedes tengan ese arsenal de conocimiento
para poder desarrollarse como profesionales y ser buenos resolviendo las cosas. Piénsenlo. Piensen si ustedes son tan curiosos como deberían, si se creían que eran que se veían como bichos raros porque eran muy curiosos y otras personas no, y se sienten como que, porque a veces pasa eso. Muchas veces el dedicarse a estas cosas es porque justamente somos curiosos. Pensémoslo. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Este es un mensaje que siempre me gusta dar, el de qué se necesita saber, porque lo que siento es que culturalmente nos estamos cerrando mucho, que nos estamos cerrando en nuestros propios círculos de gustos, de afinidades, y perdemos un montón de conocimientos. La educación de manera global, no solo en este país, de manera global, va como decayendo y se pierde un montón de conocimiento. Quizás porque tenemos tanta cantidad de cosas que nos roban el tiempo, digamos. Tenemos tanta cantidad de bombardeo de información que nos cuesta saber de todo un poco. Entonces hay que recordar a genios como Da Vinci, que era un enciclopedista. Pensar, esa persona sabía de todo, ese hombre sabía de todo. Claro, estaba en una época en la que no había un bombardeo de información, no había tanta información. Ahora en una edición de un diario tenemos, en una página de un diario, y más información de repente que la que lograba saber una persona en la Edad Media, en el Renacimiento, en toda su vida. Tenemos muchísima información, muchísimos conocimientos, muchísimas noticias que llegan todos los días. Y nos llegan, de alguna forma nos llegan. A través de la televisión, de la prensa escrita, de la radio, de la gente hablando, de internet, de las redes sociales. Tenemos millones y millones de información. Mucha de ellas es útil, mucha de esa información es útil y mucha es totalmente descartable. Pero nos llega, nos bombardea. Entonces a veces terminamos cerrándonos hacia un conjunto de información y perdiendo el panorama de todo el resto. Y es importante tener ese panorama. Es importante. Así que me despido y nos vemos en el siguiente video. Larga vida y prosperidad. Chao.